que el Ministerio Jehová Jireh presente el estudio de la lección de escuela sabática por Tomás y Aris Polanco. Saludos y bendiciones. Te habla tu amiga Aris Polanco. Que Dios pueda bendecirte en este día. Saludos y bendiciones para todos. Le habla su amigo y hermano Tomás Polanco. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Lección número 2. Para el 11 de abril del año 2020. El origen y la naturaleza de la Biblia. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para hoy, domingo 5 de abril, la revelación divina de la Biblia. Lee 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, donde se nos hace la pregunta: ¿cómo expresa Pedro su convicción sobre el origen del mensaje bíblico y profético? 2 de Pedro 1, 19 al 21. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Ante la pregunta, ¿cómo expresa Pedro su convicción sobre el origen del mensaje bíblico y profético? Tenemos básicamente la respuesta. Pedro expresa que es como una lámpara que brilla en la oscuridad y que no es interpretación de hombres, sino el mensaje de Dios. La Biblia no es como cualquier otro libro. Según el apóstol Pedro, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, de manera que el contenido de su mensaje vino de Dios. No lo inventaron ellos. En lugar de ser fábulas artificiosas, 2 de Pedro 1:16, el mensaje profético de la Biblia es de origen divino y por lo tanto es veraz y confiable. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Dios obró en el proceso de revelación al dar a conocer su voluntad a personas escogidas. La comunicación verbal y directa entre Dios y personas específicas es un hecho ineludible de las Escrituras. Esta es la razón por la cual la Biblia tiene una autoridad divina especial y debemos tener en cuenta el elemento divino en nuestra interpretación de las Escrituras. Es apropiado llamar santas escrituras, según lo que dice Romanos 1:2 y 2 de Timoteo 3:15, a los libros bíblicos, considerando que nuestro santo Dios es el autor principal. La escritura también fue dada con propósitos prácticos. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, según 2 de Timoteo 3:16 y 17. También necesitamos la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo para aplicar a nuestra vida lo que Dios reveló en su palabra. Según el apóstol Pedro, la interpretación de la palabra de Dios divinamente revelada no es una cuestión de opinión personal. Para entender correctamente su significado, necesitamos la palabra de Dios y también el Espíritu Santo. La Escritura también dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amós 3:7. La palabra bíblica para revelación en sus diversas formas,
expresa la idea de que algo que antes estaba oculto ahora se ha revelado o desvelado, y por lo tanto se da a conocer y se manifiesta como seres humanos. Necesitamos esa revelación, ya que somos seres pecaminosos, separados de Dios a causa de nuestros pecados, y por lo tanto dependemos de Él para conocer su voluntad. Ya de por sí cuesta bastante obedecer la Biblia, incluso creyendo en su origen divino. ¿Qué pasaría si además desconfiamos o cuestionamos ese origen divino? Básicamente lo que pasaría es lo que vemos hoy en día. Vemos que muchas personas viven sin frenos, viven haciendo su voluntad sin temor a Dios, porque como ellos no creen en la Biblia, por lo tanto, ellos hacen lo que les da la gana. Ellos no siguen las instrucciones. Ellos viven como chivos sin ley, precisamente. Los comentarios de la hermana White nos dicen que estamos sumamente agradecidos de poseer la segura palabra profética. Así que ninguno de nosotros necesita ser engañado. Sabemos que actualmente existen herejías y fábulas en nuestro mundo y deseamos conocer cuál es la verdad. Para lograr ese conocimiento, nos conviene investigar cuidadosamente por nosotros mismos, pero no se lo puede lograr con una simple lectura de la Biblia, sino que se necesita comparar un texto con otro. Debemos escudriñar las Escrituras por nosotros mismos para que no nos descarriemos, y aunque muchos pierdan el camino debido a la diversidad de doctrinas que hay en nuestro mundo, hay una sola verdad. Muchos se podrán acercar a ustedes para decirles que tienen la verdad, pero ustedes tienen el privilegio de escudriñar las Escrituras por su propia cuenta. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Necesitamos tener un conocimiento personal de las Escrituras para que podamos comprender la verdadera razón de la esperanza que hay en nosotros. Exaltad a Jesús, página 108. Las Escrituras fueron dadas a los hombres, no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida de que Dios en su providencia veía la oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Hay primero el brote, después el capullo y después el fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esto es exactamente lo que son las declaraciones de la Biblia para nosotros. Aquellos cuyos corazones están en armonía con la verdad y el deber escudriñarán las Escrituras con un corazón preparado para recibir impresiones divinas. El alma iluminada ve una unidad espiritual, una gran hebra de oro que corre por todo el conjunto, pero se requiere paciencia, meditación y oración para rastrear la preciosa hebra áurea. Mensaje selecto, tomo 1, página 22 y 23. La palabra de Dios es un gran libro educador, pero mientras muchos pretenden respetarla, ponen otros libros por encima de ella. Se exalta la razón humana por sobre la divina. ¿Puedo hablar claramente y dar un testimonio definido? Si la palabra de Dios hubiera sido considerada como siempre lo debió ser, como la voz de Dios que habla a los hombres, la fuente de toda sabiduría, de toda verdad, de la más elevada educación, los niños, jóvenes y padres habrían hecho de ella no solamente motivo de estudio, sino su maestra y su guía. La Biblia es el libro de texto y debería ser estudiada diligentemente, no como se lee cualquier libro. Debe ser para nosotros el libro que satisface las necesidades del alma. Este libro hará sabio para la salvación al hombre que le estudie y lo obedezca. Así como el alimento no puede nutrir el cuerpo a menos que se lo coma y se lo digiera, tampoco puede la palabra del Dios vivo satisfacer el alma
a menos que se la reciba como maestra de un sistema de educación superior, que está por encima de todo artificio humano, a menos que sus principios sean obedecidos, porque son la sabiduría de Dios. Cada día con Dios, página 125. Esperando que en este día el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón, pueda llenar tu alma y pueda poner en nosotros el deseo de hacer cada día su voluntad. Dios te bendiga. Ha sido presentado el estudio de la Escuela Sabática en la voz de Tomás y Aris Polanco, cortesía del Ministerio Jehová Jireh.